Me llamo Fermín Jiménez Landa y el proyecto que he traído parte del descubrimiento de una isla en el Golfo de México que está en los mapas desde el siglo XVI, y a pesar de que a lo largo de los siglos varios exploradores la van poniendo en cuestión, su existencia, llega hasta Google Maps, pero en el año 2000 el gobierno de Estados Unidos y el de México se sientan para redefinir, para especificar un poco más la frontera marítima entre los dos países, debido a una aparición de un yacimiento de gas y petróleo en un lugar un poco ambiguo. Y Estados Unidos, por aquella época en la cual ya estaba tan desarrollada la tecnología, la cartografía, Estados Unidos dice que hay una isla marcada, la isla Bermeja, que dice que no existe, y claro, la frontera marítima de un país tiene que ver evidentemente con el dibujo de la costa, pero también con sus islas. Y esta isla, que durante siglos había dado un poco igual si existía o no, de repente se convierte en una cuestión de millones de dólares en barriles. Y entonces hubo un gran escándalo y se empezó a discutir si había podido haber un maremoto, si era el calentamiento global, o incluso si la CIA a lo mejor la había dinamitado para poder correr la frontera marítima hacia su interés, ¿no? Y bueno, esto es muy poéticamente, a mí me interesa mucho esta cosa de la incertidumbre, ¿no? En estos tiempos en los que se supone que todo el mundo ya está cartografiado y todo está descubierto y todo está tan claro, que aparezcan estas situaciones de misterio, de un misterio un tanto ridículo, ¿no? Y además relacionado con ciertos temas geopolíticos, fue un poco mi punto de partida. Entonces, yo unos años antes había hecho un proyecto en el que, con temas muy relacionados también con la cartografía, la geología y la historia y la política con mayúsculas y minúsculas, había hecho una especie como de conquista de una isla griega, de un islote, de una isla que sí que existe, y habíamos, con una banda de música de León, habían compuesto un himno, como una especie de himno hacia la isla, y allí se había puesto un equipo de sonido y había ocurrido una cierta historia. Entonces aquí de repente encontrar una historia muy interesante con una isla, pero con una isla que no está, me pareció una idea para trabajar desde un terreno ambiguo. Entonces propuse a una compositora de Yucatán, de la zona de la costa más cercana a la isla, le propuse a la compositora que compusiera también una especie de himno, como ella decidiera, a su estilo. Ella reclutó una especie de banda de músicos, casi todos de la ciudad de Mérida, y como no había isla en la que tocar, fuimos en un barco y hicimos un concierto en las coordenadas exactas donde tenía que estar la isla, pero remarcando también esta cosa, poniendo en duda esta cosa de la exactitud, dado que sí hay un punto exacto en el que debía estar la isla, pero no hay isla, y realmente estábamos tocando sobre el agua, ¿no? Que es una materia fluida que está y es visible pero es invisible, nunca es el mismo agua, con lo cual esta idea de marcar un punto exacto en algo fluido también nos hace pensar un poco sobre el sentido que pueda tener marcar esas líneas imaginarias en el mar, ¿no? Un poco trasladar la idea de las naciones, ¿no? De las fronteras rígidas, trasladarlas al mar, pone en cierta cuestión ciertas cosas que casi nos lo hace llevar de al revés, ¿no? A lo mejor cierta falta de sentido en trasladar en tener esa rigidez en tierra, ¿no? Con temas como la ecología, donde al final, si ocurre una catástrofe en un país, en la frontera de al lado lo van a sufrir, con lo cual, en fin, todas las interacciones reales que hay entre países, si nosotros destrozamos los recursos de un país, los inmigrantes también van a tener que moverse. Entonces hay una idea ahí sobre la libertad de movimiento, la rigidez, y
las políticas y la propia idea de nación que todo esto podría llevarnos a pensar, pero bueno, de una manera un tanto tragicómica, un poco humorística y con esa idea con la que suelo trabajar, así como de aventura, pero de aventurilla, ¿no? Más bien. Rara vez tengo una idea demasiado cerrada de cuál va a ser la forma final de un trabajo. Bueno, puede haber ciertas intuiciones, ciertas maneras de aproximarme a priori, pero dejo que el proceso, soy muy poroso a los procesos, para mí la forma final no es del todo importante, ¿no? Sino todo lo que ocurre por el camino, y en este sentido la fotografía puede ocurrir o no. Es verdad que siempre he trabajado con la fotografía, es muy importante para mí, y está, en fin, no sé, tengo ya como, acumulo años de trabajar con la fotografía, pero de la misma manera es una aproximación un poco amateur, un poco sin estar como demasiado planificado a priori, ni con la técnica, ni con el acercamiento estético, ¿no? Todo va ocurriendo, trabajo, a lo mejor hago muchísimas fotografías de un proyecto y acabo exponiendo solamente un objeto, suelo trabajar con fotografía, vídeo, objetos, historias, y lanzo como pelotas, ¿no? Lanzo ideas, reglas del juego, o propongo cosas, y por el camino van ocurriendo cosas, y dejo que la vida y los procesos y gente que interactúe con ese juego lo trastoque todo, y entonces al final puede haber o no fotografía. Y en este caso, por ejemplo, en este proyecto sí que han resultado fotografías, algunas en un formato más clásico, ¿no? De una impresión de calidad enmarcada y tal, pero luego otras aparecen en ese formato de publicación un tanto con un papel barato, con esa idea de impresión, de reproducción, de objeto poco valioso, que se toquetea, que se distribuye. Bueno, hay muchas maneras, ¿no? de pensar en la fotografía. Lo importante para mí suele ser la creación de una situación, el suceso, la acción, y la fotografía evidentemente lo documenta, sin tener tampoco esa idea naif de la documentación objetiva, ¿no? Todo es subjetivo, pero bueno, hay una huella que queda ahí de algo. Y a veces también la fotografía y la cámara me han llegado a servir de excusa para poder hacer algo, porque según a qué mundos te aproximes, contarles que vas a hacer una acción es incomprensible, pero de repente contarles que vas a hacer unas fotografías de esa acción, entonces digamos que en algunos mundos ajenos al arte en los que suceden las cosas, es una llave para no parecer un loco, digamos. Hay mucho de trampa, de trampantojo, de fábula, y de meter fábulas en la vida real, y incluso de temas muchas veces relacionados con lo empírico, con las mediciones, en las cuales de nuevo eso, lo exacto y lo inexacto, lo preciso, lo impreciso, está todo mezclado, y siempre hay una obligación, no una obligación, pero que se le pone al público en una tesitura de creer o no creer ciertas cosas.